Arriba dice grabando igual, Ya aparece que profe. está grabando. Ah, bien, capaz que estaba grabando Sí. de Yo antes. la estoy grabando, así que después se las paso. Bueno, genial. Bien. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces, con grabación incluida. Bueno, habíamos quedado hoy temprano, más temprano, que vamos a ver la unidad número 4. Y acá yo les hice una presentación. Vemos, la unidad 4 abarca declaraciones, derechos, garantías y deberes constitucionales. Habíamos quedado ahí. Yo les había empezado a decir que todo lo que nosotros tenemos que ver en esta materia lo vemos desde una mirada constitucional, más allá de que los principios jurídicos atraviesan a todas las disciplinas y que vamos a encontrar distintos tipos de derechos y distintos tipos de deberes. O sea que lo que nos tenemos que focalizar en este momento es en la perspectiva constitucional. Una perspectiva que también hoy en día vemos que irradia, explaya sobre todo el resto de las normas jurídicas. Primero, en primer lugar, por la supremacía que tiene la Constitución, y en segundo lugar también por la amplitud que la Constitución hoy tiene a partir de haber constitucionalizado muchos de los derechos humanos. Hoy encontramos que nuestra Constitución le dio cabida o acogida a muchísimos tratados de derechos humanos que ensancharon los derechos que ya teníamos. Y esto está íntimamente vinculado con lo que vamos a ver hoy. Y también vamos a ver que muchas veces deja con menos contenido al resto de las normas o a las restantes ramas del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el derecho civil ha tenido una constitucionalización de la mayoría de los derechos que antes le decíamos personalísimos. Y ante una duda de una norma civil y una norma constitucional, por supuesto que prima la mirada constitucional, aunque tiene un orden más genérico y digamos más genérico y no tan particular como sucede con el derecho civil, que es entre partes, entre iguales, o se presume que generalmente es entre iguales. Bien, aclarado esto, lo que tenemos que ver es que dónde vamos a encontrar declaraciones, derechos, garantías y deberes en la Constitución. ¿Qué me En la parte, responden? ¿Cómo? en la parte dogmática. La parte dogmática. ¿Y es fundamental que exista una parte dogmática? ¿Cómo no se escuchó? Sí, es indispensable que una Constitución tenga una parte dogmática. Y para mí sí. Si nosotros pensamos en el origen de las constituciones, también llamadas constituciones modernas, el constitucionalismo nace como una búsqueda de limitación al poder del Estado, sobre todo a las monarquías absolutas o a los estados absolutistas que existían antes del constitucionalismo. Pensemos en el estado absolutista, en la monarquía absoluta de Francia, en Inglaterra, antes de la Revolución de Cromwell. Entonces, la primera pulsión del constitucionalismo fue limitar el poder del Estado. Y para limitar el poder del Estado, lo que había que hacer era, primero, someter el Estado a las mismas normas que el resto de la población, y asimismo distribuir el poder del Estado. Distribuir el poder no en una sola persona, sino en diferentes órganos. Si pensamos primero en la creación del Estado, pensamos por ejemplo en Hobbes, o bueno, también en Max Weber, y luego a medida que vamos avanzando con la teorización del Estado, vemos que la preocupación ya de John Locke, de Montesquieu y también de Rousseau tenía que ver con limitar el poder del Estado y con distribuirlo. Entonces, esa fue la principal finalidad del constitucionalismo, que lo vimos reflejado en Estados Unidos de América fundamentalmente, porque en Francia encontramos como la base teórica de los derechos a partir de la Revolución Francesa, y en Estados Unidos, hágalo más lento, y en Estados Unidos encontramos la primera constitución en sentido moderno, que se dio en 1787, y que justamente no tenía una parte
dogmática. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Que voy más lento? Sí, bien. Y yo les decía que la Constitución de Estados Unidos no traía una parte dogmática, justamente porque se consideraba que había derechos, había tal cantidad de derechos que no podían ser regulados uno por uno. Y por eso tuvieron una cláusula parecida a la nuestra sobre derechos implícitos. Y en primer momento tuvieron una constitución solo con una parte orgánica, que es la distribución del poder en los distintos órganos, donde diseñaron el sistema presidencialista, el Congreso bicameral y la justicia de una manera similar a la que nosotros luego adoptáramos como modelo a seguir en Estados Unidos, con algunas particularidades. También el federalismo, como forma de Estado y como distribución territorial del poder, fue una propuesta que se efectúa en la parte orgánica de la Constitución norteamericana. Con posterioridad, se creyó necesario incorporar algunos derechos y para ello hubo un sistema de enmiendas que dio lugar o configuró la especie del Bill of Rights o la Carta de Derechos, que se incorporó mediante una enmienda constitucional posterior y se fueron incorporando. Pero en un primer momento solamente tenía una parte orgánica. Nosotros, casi un siglo, un poquito menos, pero 70 años después, sancionamos nuestra Constitución y como ya era una tradición desde la Asamblea del año 13, fuimos incorporando declaraciones, derechos, garantías y también algunos deberes a nuestro texto constitucional. Entonces vamos a tener un equilibrio entre la parte dogmática y la parte orgánica, la parte del autogobierno y la parte de la sala de máquinas de la Constitución, que es la parte orgánica, como le dice Gargarella, que permanentemente se comunican. Y justamente la división de poderes es una garantía también para el desarrollo de los derechos contenidos en la Constitución. Bueno, en este contexto vamos a ver cómo fue el esquema que plantea nuestra Constitución en 1853. A ver. Acá, bueno, vemos el índice, es más o menos un fiel reflejo de la unidad. Encontramos declaraciones, principios, derechos, garantías, deberes. Y después vamos a ahondar un poquito en los tipos de derechos que nuestra Constitución plantea o que existen, la jerarquía, si hay jerarquía entre los distintos derechos, un poco de los derechos humanos, los límites de los derechos y algunos principios. Y bueno, eso sería un poco lo que quiero desarrollar y lo que abarca la unidad que estamos viendo. En primer lugar, vamos a encontrar los principios. Los principios no son normas, pero tienen una importancia muy fundamental, porque de alguna manera nos guían, nos van marcando el camino a seguir para poder interpretar esa norma. También se dice que Alexi, por ejemplo, Alexi dice que son como mandatos de optimización para una mejor aplicación de los derechos. Nuestra Constitución trae una serie de principios, entre los que vamos a destacar fundamentalmente tres, y ya los vamos a ver, y acá están escritos más adelante. El principio de legalidad o juridicidad. Rosati prefiere juridicidad en vez de legalidad porque es más amplio que la ley, sino que la juridicidad viene de otras normas que no son leyes, como por ejemplo la Constitución, que de alguna manera habilita a las personas
a que puedan realizar todo aquello que no está prohibido. Y que las restricciones a los derechos deben basarse siempre en limitaciones de origen legal o constitucional. Esto lo vamos a ver reflejado en el artículo 19, fundamentalmente, de la Constitución, con algunas repercusiones en el artículo 18. El artículo 18 y de la 19 de la Constitución son herramientas indispensables que todos tenemos que conocer para saber cuál es el alcance de nuestros derechos justamente y garantías respecto fundamentalmente a la libertad y al proceso. Ya lo vamos a ir viendo. En segundo lugar, ¿vamos bien? En segundo lugar, vamos a encontrar las declaraciones. Las declaraciones, tomé una definición de María Angélica Gelli, que pueden ser expresiones, manifestaciones, afirmaciones, donde se toma posición por algunos aspectos fundamentales. En realidad se toma partido o se afirma determinada postura, respecto puede ser a la forma de Estado o a la forma de gobierno, a la relación con la religión. También vamos a encontrar declaraciones respecto, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, también es una declaración. Y yo acá les puse, bueno, como ejemplo, el artículo primero, que tiene que ver con la forma de Estado y la forma de gobierno. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, estas dos son formas de gobierno, y federal, que es una forma de Estado, según lo establece la presente Constitución. También encontramos el artículo 2, que tiene que ver con la relación que el Estado adopta respecto a la religión, que expresamente dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, sin perjuicio de que nuestra Constitución consagra la libertad de culto y la posibilidad de ejercer otros cultos que no sean la religión católica. Encontramos en el 15 lo que les decía de la abolición de la esclavitud. En la Argentina, en la nación argentina, no hay esclavos. Los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución, y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Ya desde la Asamblea del año 13, con la abolición con la libertad de vientres, ya veníamos tratando el tema de la esclavitud, y finalmente nuestra Constitución hace esta declaración. Y también les cito el artículo 22, que dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y la cláusula transitoria primera, que me parece importante que la tengamos presente, porque tiene que ver con la declaración de soberanía respecto de las Islas Malvinas. Las cláusulas transitorias integran la Constitución, tienen una validez temporal, son transitorias, pero forman parte de la Constitución. La Constitución está formada por el preámbulo, el cuerpo, que es la parte dogmática y la parte orgánica, y finalmente las disposiciones transitorias. Bien, entonces la cláusula transitoria primera, les voy a leer la primera parte. La nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional, por ser parte integrante de nuestro territorio. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Fíjense claramente, y acá estamos manifestando o afirmando una cuestión de soberanía y política muy importante. Entonces, estas son las declaraciones, no son derechos, sino que se declara, se afirma algo,
que es muy relevante, ¿no? Porque si no, no estaría en el texto de la Constitución. En tercer lugar, tenemos los derechos. Acá les puse una imagen del Bill of Rights de Estados Unidos, ahí está la primera enmienda. Y los derechos, bueno, hay muchos conceptos, muchas nociones de derecho. Yo simplemente hice un mix de varias, y fíjense que dicen prerrogativas o pretensiones específicas que están reconocidas por el sistema jurídico, facultades de obrar o de no hacerlo. Y en realidad dentro del sistema jurídico vamos a encontrar lo que pueden estar expresamente o implícitamente. Por eso la pregunta, ¿qué pasa? ¿Hay algún derecho que lo tengamos y no esté escrito en nuestra Constitución? Si yo les pregunto, ¿el derecho a la vida, en qué artículo de la Constitución está consagrado? ¿Qué me pueden decir? A ver si el que pueda deshabilitar el micrófono. A ver alguno. El derecho a la vida. Hola, ¿quién se anima? Aunque sea por el chat, si lo pueden contestar. ¿No están implícitos los tratados internacionales? El Pacto de San José de Costa Rica. ¿Y cómo, y en nuestra Constitución, antes del 94, cómo podíamos invocar el derecho a la vida? Bueno, fíjense que antes, por los derechos, exactamente, con el Jonathan incorpora los derechos implícitos del artículo 33. Exactamente. Nuestra Constitución, también un poco influenciada por esto que decíamos, en Estados Unidos no se consagraban punto por punto los derechos, porque se entendía que había derechos que existían más allá de que el Estado los reconozca. Se tomó esa postura que de algún modo fue seguida por la Argentina en la Constitución del 53. Esa Constitución traía el artículo 33. Fíjense que el artículo 33 justamente lo que dice es que los derechos, vamos a ir a la fuente, las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Los derechos que nacen del principio de la soberanía del pueblo o de la forma republicana de gobierno. Estados Unidos tenía una fuente de origen de los derechos diferente, más implementada con el derecho natural. Y luego del paso del tiempo nosotros decidimos tener una fórmula un poco más positivista y lo hacemos digamos, recaer en estos dos aspectos, la soberanía del pueblo y la forma republicana. Y el derecho a la vida o el derecho a la salud, que no estaban expresamente contemplados, emanaban de ahí, no había duda que el derecho a la vida es el derecho primario y que da razón o fundante del resto de los derechos. Así que nuestra Constitución no consagró originariamente de manera expresa el derecho a la vida, pero se entendía un derecho implícito en el artículo 33. Con posterioridad, en la reforma de 1994, al incorporarse los tratados internacionales, como ya vimos, la mayoría de los tratados, y especialmente en el orden regional, la Convención Americana de Derechos Humanos, consagró expresamente, o sea, no implícitamente, sino que hay un artículo específico que expresamente consagra el derecho a la vida. Ahora, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo se consagra el derecho a la vida? Para responder esto, no hay que recurrir al Código Civil. Siempre tenemos que buscar primero la solución constitucional. ¿Por qué les parece que tenemos que buscar primero una solución en la Constitución y no en el derecho civil?
Porque es superior. Porque tiene jerarquía superior. Y si el Código Civil dijera algo diferente a lo que la Convención tutela, estaríamos en el caso de una inconstitucionalidad por ser, digamos, inconvencional o contrario al control de convencionalidad. Después discutiremos si el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad forman parte de un solo control o son dos controles. Rosati dice que es un solo control. Y bueno, y la Corte Interamericana le da una especie de valor autónomo al control de convencionalidad, que quiere decir que una norma de derecho interno se ajuste a las normas de la Convención Americana o de alguna norma del sistema interamericano. Bueno, entonces les decía que la Convención, en el artículo 4, tutela el derecho a la vida. Tiene varios incisos, lo vimos los otros días, me parece, con el tema de la pena de muerte. Ahora justo no lo encontraba. Y dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, y este derecho, protegido por la ley, es en general, entre comas, en general, a partir del momento de la concepción, y nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Este en general, y a partir de algunas interpretaciones que la Corte Interamericana ha hecho de algunas medidas que tengan que ver con el tema del comienzo de la vida, ha sido interpretado por algunos en que esto es permeable a la interrupción del embarazo, y para otros, sumado a la Convención del Niño, de que esto no sería posible. Y aquí tenemos, bueno, una gran discusión que, como creo que les dije a ustedes, es muy interesante poder verla en los debates y en las audiencias públicas que se realizaron ante la Cámara de Diputados, donde un montón de profesionales y actores políticos participaron de este debate tan interesante, ¿no?, para el derecho y tan neurálgico. Así que bueno, eso no lo vamos a tratar ahora. Quiero que sepan que esto y el artículo de la Convención de los Derechos del Niño es como el nudo gordiano de donde pueden tomarse estar a favor o estar en contra de la interrupción legal del embarazo. Bien, aclarado esto, sin tomar partida, porque no me corresponde, tampoco es el momento, y me parece mucho más enriquecedor que miren el debate. Les decía entonces, bueno, los derechos implícitos, muchos derechos implícitos dejaron de serlo con la constitucionalización de los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces es donde primero debemos recurrir para ver el alcance del derecho, y tenemos que mirarlos de manera complementaria, es decir, con los anteojos de estos nuevos derechos, nuevo paradigma de los derechos humanos que nos va a ampliar la mirada. Luego también tenemos deberes, formamos parte de una nación, de un Estado, y así como tenemos derechos y obtenemos la nacionalidad, que es un atributo que nos da el Estado, del cual se derivan derechos, también vamos a tener una serie de deberes que tienen que ver con el sostenimiento de la nación y lo mismo. Los deberes siempre tienen que estar expresamente contemplados, porque son limitaciones, son cargas que vamos a tener. Así que los deberes públicos están regidos en la Constitución. Vamos a encontrar, por ejemplo, en el artículo 119, el deber de fidelidad. Acá es raro porque lo encontramos dentro del Poder Judicial, del capítulo del Poder Judicial y no en la parte dogmática. Que dice: la traición contra la nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ellas o unirse a sus enemigos prestándole ayuda y socorro. El Congreso fijará por ley la pena de este delito, pero no pasará de la persona del delincuente, ni la infamia del reo se transmitirá a sus parientes de cualquier grado. Se habló mucho del tema traición a la patria hace un tiempo, con el tema del memorándum con Irán, con una acusación contra la expresidenta. Y en definitiva, si bien ahí es un delito constitucional el que está en el artículo 119,
lo que deriva o deja implícito este artículo es que hay un deber de fidelidad hacia la patria, es lo que se desprende de manera por ahí implícita, no tan explícito. También el artículo 21 va en este sentido. El artículo 21, fíjense, vamos a mirarlo, dice que todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo, y exime a los ciudadanos por naturalización, es decir, aquellos extranjeros que decidan naturalizarse en nuestro país como argentinos, los exime de prestar este servicio en los 10 primeros años, desde que obtengan la Carta de Ciudadanía. Esto de armarse, de prestar servicios a favor de la patria, tuvo también mucho que ver con la realización del servicio militar obligatorio, que se hizo por muchos años en nuestro país, y bueno, que dio lugar a varios planteos jurídicos. Uno de ellos, por ejemplo, muy conocido, fue el caso Portillo, donde se planteó una tensión entre el deber de portar armas y de realizar el servicio militar obligatorio con la objeción de conciencia y la libertad de ejercer un culto, porque Portillo era una persona que le había tocado realizar el servicio militar obligatorio, también conocido como Olimba, pero él profesaba la religión católica y no quería portar armas porque entendía que portar armas implicaba estar dispuesto en algún momento que sea necesario a disparar y a matar a alguien o a defenderse y provocar la muerte de alguien, lo que iba en contra de sus principios y mandamientos religiosos. Este caso llegó a la Corte por la objeción de conciencia que se le planteaba a Portillo a la hora de realizar el servicio militar obligatorio, y la Corte Suprema de Justicia interpretó esta tensión y, si bien confirmó que el servicio militar obligatorio era un deber público que había que efectuarlo, que se podía conciliar con la objeción de conciencia siempre y cuando él realizara otra especie de tareas dentro del servicio militar, y bueno, le fue asignado tareas administrativas o de cocina. Acá me cuenta Felipe como la película Hasta el último hombre. Bien, no sé si la querés contar, Felipe, o querés escribir ahí en el chat, pero bueno, es muy interesante los aportes. También hay otro deber que acá no está, que es el deber de respeto a los símbolos patrios. Este deber forma parte de la Constitución. Los símbolos patrios no están escritos en la Constitución formal. Se entiende que forman parte de la Constitución material, que es más amplia que la Constitución formal, y que tienen vigencia sociológica, efectiva. Entre ellos encontramos la bandera, el himno, la escarapela, creo que me falta uno, no me acuerdo si dije todos, al escudo, sí, me faltaba uno. Y la Corte ha entendido que hay un deber de respeto a los símbolos patrios, y además su no respeto es causal de algún incumplimiento. El advenimiento de la democracia ha flexibilizado un poco el deber de respeto activo y pasivo, a diferencia de lo que ocurría durante los gobiernos militares, donde hubo bastante jurisprudencia en esta materia, sobre todo con personas que profesaban la religión de los testigos de Jehová, que no podían negar a símbolos religiosos, a símbolos patrios o de otro tipo. Y de alguna manera, con el advenimiento de la democracia, se ha interpretado también de una manera más tolerante y democrática, como por ejemplo, no es lo mismo el respeto pasivo que obligar a una persona a cantar el himno, izar la bandera, o tener un deber de respeto activo. Entonces, se puede de alguna manera
resolver esa tensión entre la profesión de una religión con el respeto a los símbolos patrios de una manera pasiva. Esto ha sido la doctrina de Ascenso, de Asociación Testigos de Jehová, son 2 o 3 casos que han llegado a la Corte aproximadamente a principios de los 80, 90. Ya ahora ya es un tema que no está tan en discusión. Bien. Después también tenemos los deberes patrimoniales que tienen que ver con las cargas públicas, con las cargas reales de pagar los impuestos y las contribuciones. Las contribuciones se fijan para todos los ciudadanos, para todas las personas que residen en nuestro país, en nuestro territorio. Y en cuanto al deber de impedir las exorbitancias del poder, tiene que ver también con el artículo 22 y el 36, lo podemos decir, que no se puede permitir que nadie, digamos, adopte el poder por la fuerza, ni tome las armas en contra de la nación, ni haya un delito de sedición. En ese caso estamos todos facultados a repeler esas exorbitancias, esos excesos en el poder. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya vamos avanzando. Respecto a los tipos de derechos, vamos a encontrar 2 clasificaciones. Yo quiero que me digan si se oye bien, o voy más despacio. Sí, se escucha bien. Bueno. Ustedes van a encontrar que en el derecho constitucional tenemos las 3 olas de derecho: el constitucionalismo clásico, el social y el constitucionalismo ecuménico, dice Rosati, o de la tercera generación, o de los derechos difusos. Tiene diferentes nombres. Y después de la pandemia capaz que encontramos un 4º constitucionalismo. Bueno, hasta ahora tenemos 3. En cada una de las 3 etapas hay un rol del Estado que es diferente y hay una visión también que es diferente. En un primer momento, en el constitucionalismo clásico, encontramos fundamentalmente derechos civiles, encontramos un Estado legal de derecho. La principal fuente del derecho era la ley, y más que la Constitución, la ley. Por eso el Código Napoleón era tan importante y tenía tanta influencia, el Código Civil. Los derechos más importantes también tenían que ver con el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Y el contrato. Fíjense que el contrato era para las partes como la ley. El contrato es igual a la ley, pero entre las partes. Todo recaía en el peso de la ley. La interpretación tenía que ver con la exégesis de la ley, la exégesis del código, una interpretación literal, fundamentalmente, no tanto histórica ni sistemática. Y se concebía un principio de igualdad formal. Se asumía que las personas eran iguales, por eso podían celebrar y contratar libremente, y que se aplicaba la ley, que todos estaban en las mismas condiciones. Había un modelo liberal de Estado. El Estado intervenía solamente en el caso de que algún derecho no pudiera realizarse, pero era un rol pasivo del Estado. Esto fue, podemos decir, a finales del siglo XVIII, y inmediatamente, a finales del siglo XVIII, y vemos que por ahí ya hasta el siglo XX, principios del siglo XX, o ya a finales del siglo XIX, encontramos que se da una vez que se produce la revolución industrial, la migración del campo a la ciudad, la aparición de la clase obrera, la aparición de distintas clases sociales, la desigualdad a la hora de contratar, porque surgen diferentes recursos que cada una de las personas podía aportar. Algunos aportaban el capital, otros aportaban los medios de producción, y otras personas los recursos naturales, y otras personas lo único que podían aportar al mercado era su fuerza de trabajo. Cuando aportaban su fuerza de trabajo, notábamos que había una desigualdad entre el dueño de los medios de producción y el trabajador, y a la hora del contrato no había una
no había, digamos, realmente una discusión o, bueno, no me sale ahora el equilibrio que tiene que tener el contrato, en el sinalagma del contrato. Producto de ello, comienzan a haber agrupaciones, asociaciones gremiales, algunos inconvenientes, también accidentes de trabajo por la aparición de las máquinas, que no tenían ningún tipo digamos, de asistencia por parte del Estado para las contingencias de los accidentes, o de la vejez, o las pensiones para garantizar a la familia, que estaba desamparada muchas veces, sumado también a las dos guerras mundiales, fundamentalmente la primera, y se da la aparición del constitucionalismo social, una manera de evitar el avance del comunismo en algunos estados, por ejemplo, a partir de la Constitución de Weimar, que de alguna manera trató de regular derechos sociales para controlar un poco el avance o la lucha que venían entre los dos modelos de Estado, que luego derivó en la Guerra Mundial y en la Guerra Fría mucho tiempo también. Bien, aparece entonces un nuevo rol del Estado, una búsqueda de una igualdad real, y se ve a la persona, como ya vimos, no solamente como un individuo aislado, sino formando parte de un grupo, ya sea el conjunto de trabajadores o la familia. Y aparece ahí otro concepto que ya no tiene que ver tanto con la igualdad formal y el valor de la ley, sino un rol más activo del Estado. También encontramos que avanzan los derechos políticos, que si bien estaban de alguna manera consagrándose, había un sector que todavía estaba excluido. Entonces tenemos, en un primer lugar, derechos civiles, en el constitucionalismo clásico, los derechos sociales, en el constitucionalismo social, a partir de 1917 aproximadamente, y los derechos políticos que también andan dando vuelta, que en nuestro país fueron consagrados en 1912, pero que fueron completados en 1947 con la incorporación del voto femenino en ese año, y que ha ido evolucionando también. Y en tercer lugar encontramos el constitucionalismo ecuménico de tercera generación, que establece otra serie de derechos que tienen que ver con los derechos de participación. Por ejemplo, se establece la iniciativa popular, la consulta popular, también derechos que tienen que ver con el medio ambiente, que afectan a otras generaciones, derechos colectivos que tienen que ver con los usuarios de servicios públicos o los consumidores, que amplían un poco la mirada. Y un concepto de igualdad también que va evolucionando, donde ya vemos una igualdad con medidas de acción positiva. El Estado no solamente tiene que consagrar la igualdad como no discriminación, también tiene que consagrar la igualdad de trato. Y a veces es necesario un empujón, una ayuda extra, un plus, o sea, una discriminación a los grupos más desventajados. Una discriminación inversa, positiva. Es decir, que larguen antes un empujón o un plus de derechos a estos sectores que han venido siendo históricamente rezagados, vulnerados, como pasa con la participación política de las mujeres, como pasa también con los pueblos originarios, que se le han consagrado un plus de derechos. Por eso se habla de discriminación inversa o medidas de acción positiva. El Estado tiene que poner de sí, tratar de generar esta igualdad, y a partir de ahí puedan arrancar desde el mismo punto de partida que el resto de la ciudadanía. Estos derechos constitucionales en el campo del derecho internacional son conocidos como los derechos civiles y políticos, por un lado, y los derechos económicos, sociales y culturales, por el otro. Es así que están regulados, por ejemplo, hay un pacto, que ya lo hablamos, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por un lado, y por otro lado encontramos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La distinción
viene arrastrada de la Guerra Fría, del rol del Estado, del liberalismo y el socialismo, pero también porque el Estado en los derechos económicos, sociales y culturales tiene que tener también un rol activo y tiene que tener inversiones económicas, que a veces es difícil. Entonces, algunos constitucionalistas diferenciaban los derechos civiles y políticos como derechos operativos y al resto, a los DEC, como derechos de carácter programático. ¿Qué quería decir esto? Que eran derechos que no tenían una exigibilidad inmediata, que necesitaban de una ley o un programa posterior que los regule, los reglamente, para que sean efectivos. Y muchas veces esto llegaba tarde o no llegaba. Esta discusión en el plano de los derechos humanos ha quedado saldada porque el principio de progresividad lo que implica, de alguna manera, una vez establecidos estos derechos y que se vayan concretando, no se puede dar marcha atrás. Y además, bueno, es el camino a seguir, siempre consagrando más derechos. No podemos retroceder en las conquistas que hemos hecho porque es un compromiso internacional que tenemos. Y hoy se habla de DESCA porque se le agregan también los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos ambientales. Así que hoy van a ver, si miran material de la Corte Interamericana, van a ver que se habla de DESCA. Así que, bueno, vemos ahí, son los mismos derechos, ya vamos a ver cuando veamos la Constitución algunos derechos, que se llaman así. Yo creo que más adelante en la línea podemos poner como ejemplo de los derechos civiles el artículo 14, por ejemplo, de nuestra Constitución. A ver, acá hay una pregunta. DESCA ambiental, derechos ambientales. De protección del ambiente. Y recuerden que el Pacto Internacional, tanto de derechos civiles y políticos, como de derechos económicos, sociales y culturales, que se celebraron en el mismo año, pero por separado por estas diferencias, tienen los dos jerarquía constitucional. Bien. Bueno, les decía entonces que como los derechos, podemos enumerar los derechos en un artículo que consagra un montón de derechos, y el artículo 14, y también el 20, que consagra casi los mismos derechos a los extranjeros que vivan aquí, y encontramos el derecho a trabajar, a ejercer industria lícita, de peticionar ante las autoridades, de transitar, permanecer y salir al territorio argentino, también de publicar nuestras ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de la propiedad, asociarse con fines útiles, profesar libremente su culto y aprender. Y mientras leía el artículo pensaba en los derechos, fíjense, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. ¿Esos derechos son absolutos? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Que el derecho de transitar y de salir del territorio es un derecho absoluto? O mejor aún, ¿hay derechos absolutos? Bueno, si quieren activar los micrófonos, adelante, porque somos poquitos y a esta hora no creo que haya. No, no hay ningún derecho absoluto. Algunos dicen el derecho a la vida. Yo creo que no, que hay que ver la mirada, pero que no hay derechos absolutos, porque cada uno puede ir decidiendo respecto a algunos derechos, y en algunos casos, bueno, la vida, el tema de si se puede limitar la vida por el Estado es un tema, ¿no? Pero desde el punto de vista individual no hay derechos absolutos. Y efectivamente pueden ser reglamentados y pueden también ser en alguna medida limitados, siempre y cuando no se afecte su esencia. Fíjense que ahora el derecho de salir del país está limitado, producto de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia de coronavirus. Así que, bueno, vemos que efectivamente está limitado. Y bueno, como les decía, el artículo 28 de la Constitución
que es donde nosotros tomamos el principio de razonabilidad, fíjense que dice, los principios, las garantías y los derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Entonces, como dijo Jonathan, efectivamente todos los derechos pueden ser reglamentados. Por ejemplo, el derecho a salir del país, efectivamente tiene una reglamentación, que se necesita, bueno, documentación para eso, se necesita también ver a qué país, necesitamos aportar cierta documentación, necesitamos cumplir con ciertos requisitos, y a su vez hoy el artículo que dije es el 28. Sobre este artículo 28 nos van a dar dos cosas. Una es la reglamentación, que los derechos no son absolutos y pueden ser reglamentados siempre y cuando no se altere la naturaleza del derecho. Eso es fundamental. ¿Cómo sabemos? Bueno, conforme al principio de razonabilidad. Ahí es implícito en este artículo 28. Bueno, entonces vemos también que en el marco de la emergencia se ha reglamentado, se ha disminuido, algunos derechos se ven disminuidos, pero esto tiene que ver por la finalidad de la emergencia. Encontramos emergencias que son constitucionales, tanto en nuestra Constitución como ya vamos a ver en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero tenemos que tener en cuenta que aún en la emergencia o en el estado de sitio, algunas garantías también preexisten. Sí, Priscila levantó la mano. Perdón, fue sin querer. Ah, bueno. Perfecto, no hay problema. No sé cómo acá la bajo. Bueno. Tenemos entonces, les estaba diciendo el artículo 14 como modelo de derechos individuales, como modelo de los derechos sociales, básicamente vamos a mencionar el artículo 14 bis en sus 3 párrafos. A ver si les puedo compartir acá. Hay 3 párrafos perfectamente delimitables en el 14 bis. Cada uno de ellos nos va a hablar de un bloque diferente de derechos. Fíjense, a ver si lo puedo checar. Artículo 14 bis encontramos el primer párrafo relativo a las leyes que protegen el trabajo y a las condiciones dignas de trabajo, equitativas, toda una serie de derechos para limitar la jornada, establecer las vacaciones, igualdad de salario por igual de tarea, participación en las empresas, tiene que ver con la relación de trabajo. El segundo párrafo nos habla de la participación gremial y los derechos gremiales, como por ejemplo la conciliación y el arbitraje, concertar convenios colectivos de trabajo que mejoren las condiciones de trabajo y las garantías que tienen los representantes gremiales. Y en el último párrafo vamos a encontrar los beneficios de la seguridad social, esto del seguro social obligatorio, que podemos pensar el seguro social obligatorio o también, bueno, actualmente las asignaciones familiares, como por ejemplo la protección integral de la familia a través de la asignación universal por hijo, la defensa del bien de familia, el establecimiento de jubilaciones y pensiones de carácter móviles, que vienen a proteger a las personas de las contingencias producto de la relación de trabajo. Bien, y también después como ejemplo del constitucionalismo de la tercera generación, encontramos, por ejemplo, bueno, el artículo 42, que son los derechos del consumidor, el 41 también, respecto al medio ambiente. Y en cuanto a los derechos políticos, nuestra Constitución originariamente no establecía derechos políticos, hablaba de elecciones, de que las autoridades iban a ser elegidas, y el artículo 22 decía que el pueblo no gobernaba, o sea, no deliberaba, sino que lo hacían sus representantes, pero no se establecía de forma clara de qué manera. Y esto recién fue completado con la aparición como sujeto obligatorio, digamos, actor obligatorio en la democracia de los partidos políticos, y también el artículo 37, que consagra exactamente ahora el derecho al sufragio
con las características ahora sí de universal, igual, secreto y obligatorio. Si bien se decía universal desde la ley se empeña, sabemos que al estar excluida el 50% de la población, que somos las mujeres, no era definitivamente universal. Y esto, bueno, tuvo una lucha muy interesante también por parte de algunos movimientos feministas, incipientes de la primera ola del feminismo. Bueno, volviendo a los principios, entonces encontramos el principio de razonabilidad, que es el que estuvimos hablando recién, el artículo 28 de la Constitución, que permite la reglamentación de los derechos y algunas limitaciones siempre y cuando sean de manera razonable y que puedan ser verificadas. De hecho, las limitaciones de la emergencia sanitaria hoy pueden ser verificadas a la luz de un test de razonabilidad, que si hacemos un poquito sin hacer mucho esfuerzo, nos vamos a dar cuenta que algunas medidas son un poco contradictorias, entre otras, y si aplicamos el test de razonabilidad lo podemos advertir, pero bueno, también es producto de la inflación normativa que se nos ha dado tan inesperado de la pandemia. Otro principio muy importante es el de juridicidad, el que yo les decía que Rosati lo llama así, el conocido principio de legalidad, está establecido en el artículo 19 de la Constitución, del cual esta norma es fundamental. Si a mí me preguntan cuál es el artículo más lindo que tiene la Constitución, yo digo el artículo 19 sin lugar a dudas, porque es el artículo que excluye lo que puede ser controlado por el Estado o regulado por el Estado de lo que no lo puede ser. Y nos reconoce un ámbito de soberanía, que solamente nos pertenece a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros puede decidir si lo hace público o no. Hoy yo me pregunto, frente a la exposición en las redes sociales, bueno, ¿de qué manera estamos concediendo este espacio tan íntimo y soberano nuestro a la comunidad toda? Creo que, bueno, con el tiempo nos daremos cuenta y seguramente retrocederemos en la concesión de tanta privacidad a las redes, a no sé quién. Pero bueno, este ámbito es nuestro, el Estado no puede interferir allí, donde nosotros tomamos las decisiones fundamentales, no afectan a terceros, claro está, pero podemos tomar las decisiones sobre cómo queremos vivir, en qué queremos creer, si es que vamos a creer en alguien, qué vamos a hacer de nuestras vidas, bueno, todo lo que tenga que ver, bueno, con el foro íntimo, con la religión, con las ideas, con la participación política, que queda reservado a cada uno de nosotros. Y después, bueno, vamos a encontrar otro ámbito que sí, que está por fuera de eso, que si bien está reservado a nosotros, puede ser afectado o intervenido por el Estado. Fíjense qué dice el artículo 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Este es el ámbito que yo les decía. Estas acciones privadas que no causen daño a un tercero y que no se hagan públicas y que no ofendan a nadie, son nuestras y nos pertenecen. El Estado, esto está exento digamos, de cualquier autoridad estatal. Cuando ustedes le preguntan en qué están pensando, ustedes no tienen obligación de contestar, porque el pensamiento es el fuero de ustedes. Y después, acto seguido, encontramos que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Y aquí el principio de juridicidad o legalidad. Nadie está obligado a hacer algo que la ley no lo manda. Y si no está prohibida alguna cuestión, se entiende que está permitida. Bien. Este artículo va de la mano del artículo 18 también. Que el 18, más allá de la autonomía de la persona que está en el 19, regula otro espacio que es la intimidad. Y dentro de la intimidad
encontramos, por ejemplo, al domicilio, encontramos la correspondencia, los emails, el teléfono celular y una serie de espacios que, si bien nos pertenecen, son regulables por el Estado y pueden ser intervenidos siempre y cuando medie una causal razonable, bueno, razonabilidad, y una orden judicial que habilite esa restricción a ese derecho fundamental que está previsto en el artículo 18 de la Constitución. Y por último, el principio de igualdad, que tiene que ver con la igualdad de trato, esto que hablábamos, y la no discriminación. No puede haber discriminación en un Estado democrático de derecho. Además, pensemos que en una democracia, la democracia podemos encararla como el gobierno de la mayoría. El gobierno de la mayoría decide en nombre de la mayoría, con una amplia deliberación, porque en las cámaras están representadas también las minorías, pero esas voces a veces podrían llegar a decidir en contra de una minoría o en contra de un grupo ínfimo de personas que no se ve representado. Eso no está permitido en nuestro esquema democrático constitucional. Entonces vamos a ver que la Constitución, a través del principio de igualdad y el trato no igualitario de no discriminación, es un freno a la democracia cuando la democracia resuelve algo en contra de las minorías. Y los jueces también, en ese caso, tienen que resolver conforme a la Constitución. Entonces, esta tensión que encontramos entre democracia y Constitución, en definitiva, yo considero que la Constitución no es un freno a la democracia y que la recorte, sino que es una ampliación de derechos. Nos garantiza que la democracia no avance sobre los derechos o que la Constitución consagra de manera igualitaria. Por último, vemos las garantías. Ya habíamos visto declaraciones, derechos, tipos de derechos, deberes y las garantías. Y bueno, las garantías básicamente son los mecanismos de protección de los derechos, son las herramientas que nos permiten arreglar los derechos o restituir los derechos que han sido vulnerados y que nos permiten recurrir ante la justicia o hacerlos valer ante distintas autoridades. Encontramos una serie de garantías individuales y colectivas en la Constitución y también institucionales que son para proteger a la República, por ejemplo, como puede ser la intervención federal. Pero básicamente cuando hablamos de garantías respecto de los derechos de las personas. Y fundamentalmente las garantías jurisdiccionales que tienen que ver con el amparo, que es una herramienta para proteger todos los derechos que la Constitución consagra. El habeas corpus es una herramienta para proteger fundamentalmente la libertad física o ambulatoria. Y también el habeas data, que es para proteger los datos personales de cada uno de nosotros. También vamos a encontrar garantías relativas al proceso, como la imparcialidad de los jueces, el debido proceso, el derecho de defensa, la no aplicación retroactiva de la ley penal, entre otros derechos. Y un tema que me pareció muy importante destacar es respecto de las garantías. ¿Qué pasa frente a la emergencia? Yo les decía que, bueno, en el estado de sitio, por ejemplo, hay garantías que no se suspenden algunos derechos, pero el habeas corpus, por ejemplo, no queda suspendido, eso ya está resuelto. Y a nivel interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos establece en el artículo 27 que, a pesar de que haya una declaración de emergencia, como lo que está sucediendo en este momento en la Argentina y en otros países del mundo y de Latinoamérica en particular, a pesar de ello, no se autoriza la suspensión de algunos derechos que dice el artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre los que se figura el derecho a la vida y también el artículo 5, que es los derechos a la dignidad de todas las personas
limitadas de libertad, por ejemplo. Entonces vemos que es importante tener este tipo de cláusulas que van a ampliar los derechos y garantías durante las emergencias también, que vienen de alguna manera a garantizar algunos derechos, pero a veces a costa de otros. Bien, bueno, y acá con esto básicamente estaríamos terminando. Me queda solo un tema por desarrollar, que es si existe una jerarquía de derechos, si existe algún derecho más importante que otro. Y yo les pregunto ahora, para ustedes, ¿hay algún derecho que sea más importante que otro? ¿Qué opinan? Si les preguntan cuál es el derecho más importante, ¿me dirían que hay un derecho más importante que otro? No, porque en parte se complementan. ¿Qué opinan? A ver, acá en el chat. Si tienen los personalísimos, bueno, pero dentro de los personalísimos, ¿cuál sería el derecho que ustedes dirían que es más importante? Los derechos personalísimos, ojo, cuando hablamos de derechos personalísimos, tengamos en cuenta que hablamos de derechos civiles. Porque es una denominación que utiliza el derecho civil. Nosotros hablaríamos en términos constitucionales o, digamos, de derechos humanos en otra clasificación de derechos, que generalmente son civiles y políticos, o los DESCA, sociales, económicos, sociales, culturales y ambientales. Felipe me dice a la vida y a la libertad. Bueno, algunos autores creen que se puede hacer como una jerarquía de derechos. La mayoría cree que no, que todos los derechos son iguales y que en realidad no podemos hacer una escala porque en ocasiones puede variar. Por ejemplo, pensemos, ¿qué es más importante, la dignidad o el derecho a la vida? Y acá ponemos como contrapunto el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová y su negativa a recibir transfusiones de sangre. En ese caso, muchas personas han realizado un consentimiento de una directiva anticipada, se inscrito en algún registro donde manifiesta expresamente que si en algún momento necesita una transfusión de sangre, no la va a aceptar porque es contraria a sus creencias religiosas. Y en este caso, fíjense que entre la disyuntiva de la vida o la dignidad o el derecho a una vida que él considera que no es digna porque va en contra de sus postulados religiosos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha convalidado la dignidad de la persona y ha convalidado de cuando hay una voluntad inequívoca y expresa de no recibir transfusiones de sangre, se va a respetar esa voluntad. Así vamos a encontrar, ahora no tengo el caso puntual, lo tenía por acá, no me voy a acordar, no lo tengo acá. Albarracín y Nievas es uno, y el otro no me acuerdo, de Testigos de Jehová, donde llega a la corte, y fundamentalmente en Albarracín hay un planteo tanto por parte de los padres de Albarracín como de la mujer de él. Para ver, algunos de los papás querían que sea transfundido y había recibido creo que un disparo de arma de fuego, mientras que la mujer decía que debía respetarse su voluntad, la directiva anticipada de no recibir la transfusión de sangre. Y finalmente la Corte convalidó esto, que cuando hay una voluntad inequívoca de esta decisión de no recibir transfusiones debido a cuestiones religiosas, debe ser respetada la voluntad del paciente y no puede ser obligado a llevar adelante una vida que sea contraria a su conciencia, a su libertad de conciencia, a su libertad religiosa. Finalmente, bueno, por el bien de todos, Albarracín se salvó sin transfusión, y lo bueno es que la Corte Suprema llegó a resolver esta sentencia para tener ya como holding, como regla que se puede utilizar en otros precedentes, como de la misma manera hizo en el caso FAL, al habilitar la realización de un aborto en aquellos casos donde la persona había sido violada,
que no estaba tan claro en el código final. Así que bueno, eso es un poco lo que el pantallazo de esta unidad, de la unidad 4. Yo hablé con Alejandro hoy, en el día de la fecha, para ver qué material podíamos encontrar. A mí me parece que en Vidarcampus van a encontrar bastante material. También en María Angélica Geli está un poco distribuido, pero pueden encontrar algo. Hay una constitución comentada, que es esta, a ver si se las muestro, que está disponible en las redes sociales, en las redes en internet. Si ustedes buscan Constitución de la Nación Argentina de Geli, está. Y esto lo pueden encontrar en la primera parte, que en el capítulo primero hace una presentación y habla de declaraciones de derechos y garantías, y están estos conceptos. También lo vamos a encontrar en el artículo 33, en el comentario al artículo 33, de los derechos implícitos. Vamos a ver esto. Y lo tenía marcado. Y en respecto a los deberes, también lo van a poder encontrar en el 21, en el 119, y el artículo 28 y el artículo 19. Es muy largo por ahí leer el comentario de cada artículo. Yo les recomiendo que la descarguen, que la tengan y que vayan viendo y que se pasen por la obra de Vidarcampus, que es bastante completa, pero en lo que les falte lo pueden consultar ahí. Que tenga ganas de ampliar con María Angélica y lo puede hacer. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué quieren hacer? Yo les quiero agradecer por la paciencia. Sé que no somos todos los que habíamos estado hoy temprano, pero bueno, les agradezco que se hayan conectado. La clase está acá. Alguien levantó la mano. Respecto del examen, hoy hablé con el doctor Tezón, con Alejandro, y estamos esperando la resolución del consejo directivo, y está pensando en alguna modalidad. Seguramente vamos a tener una reunión la semana que viene para ver de qué manera lo vamos a implementar. Habitualmente nosotros hacíamos un examen escrito, que eran 10 preguntas, y bueno, no sé si ahora seguiremos con esa modalidad y lo haremos con las cámaras conectadas, y hay que ver también después hacer como una especie de censo de quienes no tienen cámaras, quienes no tienen conectividad, pero no les puedo responder ni la fecha ni la modalidad en el día de hoy, porque no estaba resuelto. Lo que sí les digo es, bueno, la bibliografía, creo que la iba a subir. Yo por mi parte les recomiendo esta bibliografía. Los tomos de Vidarcampus están, es una cuestión de fijarse la página nada más, creo que en el tomo 3. Y el libro de María Angélica Geli les recomiendo que lo descarguen y que miren, porque hay comentarios muy valiosos y pueden completar lo que les está faltando. Todo lo demás, bueno, lo vamos a tener que ir respondiendo en los próximos días, una vez que el Consejo Directivo avance sobre todo esto y tengamos más garantías de cómo se aconseja que evaluemos, pero la idea es evaluar, que todos tengan la evaluación de este cuatrimestre, que ya perdimos mayo. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de contenido, como para ya ir cerrando. Bueno chicos, yo no sé cómo tengo que hacer ahora para guardarlo. Acá me dice stop. Y en todo caso, si puedo, bueno, lo subo o lo mandan ustedes, o se lo mando, si lo puedo subir a YouTube, se lo puedo mandar a una de las chicas que estuve contactada hoy. Bueno, les mando un saludo grande, sigan estudiando y bueno, ya espero que pronto podamos volver a las clases presenciales. Los últimos artículos, profe, que nombró, no, les nombré
el libro de María Ángeles Castelli, que es este, que está disponible en internet. Listo, profe. Y bueno, y yo les recomendaba que miren de ahí el comentario del primer capítulo, que es muy cortito, que es el concepto. El artículo 33 está muy bueno. Y bueno, en el 28, el 19, lo demás es elección. El de los deberes por ahí también está bueno, porque habla del caso que les conté de Portillo. En el capítulo primero habla de declaraciones, derechos y garantías. Cualquier edición les va a servir. Cuanto más nueva, está más actualizada con jurisprudencia, pero está perfecto igual. Bueno chicos, ahora sí nos despedimos y bueno, gracias por volver a conectarse. Chao, profe. Adiós.